Bueno, buenos días. Yo soy Ricardo Duque, profesor del Departamento de Sociología. Me acompaña este señor, que seguramente no conozcáis, José Torrado, y Ángela Mesa. Somos los tres del mismo equipo de investigación, el llamado Laboratorio de Movilidad, Vivienda y Espacios Sociales, como Movives Lab. Y vamos a presentaros algunas de las cosas que hicimos nosotros durante el periodo, especialmente el primer periodo del COVID, ¿no? El confinamiento y demás, nos generó una necesidad de investigar muy fuerte, que ahora os explicaré de dónde surgió, y nos dedicamos a trabajar en un tema que anteriormente no trabajamos. Nuestros temas habituales son vivienda, población, movilidad, así que nosotros no sabíamos nada ni de salud, ni de comportamiento ante enfermedades, medidas para controlar una pandemia, todo eso era nuevo. Así que, en ese sentido, nosotros nos enfrentamos como os enfrentaríais vosotros a un problema de investigación, desde cero, ¿vale? Y vamos a explicaros cómo nosotros nos enfrentamos a una situación que no entendíamos para generar investigación. Entonces, es un poco, no tanto contaros los resultados, os vamos a hablar de los resultados, pero sobre todo vamos a hablar de los procesos de trabajo, ¿vale? Aquí tenéis lo que... Esto no se supone que funciona. Sí. Aquí está. Aquí tenéis como un pequeño resumen de lo que va a ser la presentación, ¿vale? Nos hicimos una serie de preguntas que intentamos responder con datos. Varias veces se pusieron en contacto con nosotros medios de comunicación pidiéndonos opiniones. Nosotros no opinamos, por lo menos podemos opinar en el bar, con la familia, pero cuando hablamos como sociólogos lo que hacemos es aportar datos. ¿Y qué tipo de preguntas nosotros pudimos responder con los datos? La primera, ¿qué hicimos durante el confinamiento? ¿Con quién lo pasamos? Y para esto teníamos datos primarios, una encuesta que hicimos nosotros, parecida a la que vosotros estáis haciendo en la asignatura, por lo que veo. Después, trabajamos con datos secundarios, datos de redes sociales, Twitter. Para eso, eso los utilizamos para responder esa segunda pregunta. No voy a entrar en las preguntas en detalle porque las vamos a ver después. Después, hemos trabajado con datos secundarios también de diferentes fuentes. Así que, como veis, diferentes preguntas respondidas con diferentes fuentes de datos y analizadas utilizando diferentes técnicas de investigación. Todo esto lo hemos usado nosotros, ¿vale? Claro, cada vez que te metes en una metodología nueva se supone un aprendizaje, supone estrellarte un poco a veces contra las cosas. ¿Qué hacemos? Bueno, pues desde los análisis estadísticos descriptivos más sencillos, modelos de regresión logística, también procesamiento natural del lenguaje, estadística comparativa entre diferentes fuentes, cartografía, mapas y análisis demográfico. O sea, de todo. Hacemos de todo. ¿Todo mal? Bueno, ya veremos si lo hacemos mal o bien. Bien. ¿Cómo empezó nuestro interés por el tema COVID? Bien, cuando estábamos en el confinamiento duro, pues os acordáis todos que no se podía salir, no se podía hacer nada, y yo estaba en casa bastante amargado. Y digo, bueno, pues en vez de hacer las prácticas de la asignatura, yo tenía una práctica de la asignatura de Sociología Urbana, gran asignatura, cogedla cuando lleguéis a tercero, que era salir por los barrios a hacer un estudio de campo. Y digo, bueno, pues se jodió. Y entonces... se está grabando el lenguaje este. Sí, bueno, entonces voy a intentar hablar más correctamente. Se tuvo que cambiar la práctica y lo que hice fue diseñar una idea que era, vamos a hacer una encuesta a la gente sobre cómo está pasando el confinamiento en su casa y les preguntamos. Y cuando estábamos trabajando en el cuestionario, hablando aquí con los compañeros, decimos, oye, ¿y si en vez de hacerlo solo para los alumnos de sociología, lo abrimos y le pedimos que lo circulen a sus contactos? Y de esa manera llegamos a obtener 3.300 respuestas de toda España, lo cual, a efectos de viralización, pues no parece mucho, pero a efectos de responder una encuesta, con ese tamaño de muestra, teníamos más muestra que el CIS normalmente para hacer sus encuestas a nivel nacional. Y de repente, los datos nos obligaron a hacer ciencia. Y digo que nos obligaron porque, claro, ¿qué vas a hacer si tienes una encuesta tan buena? ¿Cómo no vas a aprovecharla? Y bueno, pues empezamos a intentar buscar, hacer análisis. Había mucha demanda social de conocimiento, la gente quería saber qué está haciendo la gente en casa, cómo lo está pasando, quién está, no sé, qué actividades. Bueno, pues todas esas preguntas nosotros las teníamos también y empezamos a poder responderlas gracias a que teníamos los datos. Y bueno, eso despertó bastante interés por nuestro trabajo, empezamos a salir en prensa, en radio, hasta en Telecinco. Esa imagen ahí es como me sacaron los de Telecinco, ni siquiera me rotularon bien, me llamaron sociólogo y me sacaron aproximadamente 7-8 segundos. Pero ahí estuve, Telecinco, ¿vale? Pero no hablemos más de Telecinco y hablemos de cómo empezamos nosotros
este trabajo. Os he dicho que empezamos haciendo una encuesta y voy a hablaros de cómo se hace una encuesta. Esto ya lo ha explicado José seguramente, pero vamos a explicar cómo lo hicimos nosotros, ¿vale? Lo que suele hacerse y lo que no deberíais nunca hacer al diseñar una encuesta es poneros a lo loco a redactar preguntas y respuestas, ¿vale? Porque esto da lugar a errores, omisiones, que las respuestas estén sesgadas, ¿vale? Muchas veces tú formulas la pregunta de una manera que invita a una cierta respuesta. O se te olvida incluir una opción, o se te olvida incluir un orden que tenga sentido, o la gente no te responde, generas no respuesta. Bien, todas estas cosas, ¿cómo las podemos evitar? Empezando leyendo, ¿vale? ¿Cómo se hace una encuesta en plan bien? Empezamos buscando encuestas parecidas a la que yo quiero hacer. ¿Cómo han preguntado esto en el IESA? ¿Cómo han preguntado esto en el CIS? ¿Hay una encuesta previa europea que haya preguntado sobre esto? Y me saco sus preguntas, sus opciones de respuesta, sus categorías, ¿vale? También me fijo no solo en las preguntas individuales y respuestas, sino en los bloques. ¿Cómo estructuran el cuestionario? ¿Hay una estructura de bloques? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Tiene un orden? ¿Vale? De esta manera, lo que hacemos es aprovechar un trabajo previo que alguien ha hecho. Generalmente todos los cuestionarios hechos por alguna institución de investigación han sido validados. No sé si de la validación os ha hablado José, pero la validación básicamente es comprobar que el cuestionario mide lo que dice medir y que además no contiene ningún tipo de error, ¿vale? Entonces nosotros aprovechamos todo el trabajo que alguien ha hecho diseñando preguntas que coinciden con las que ha hecho otra gente. Además eso nos da una posibilidad. Si alguien ha hecho ya esa pregunta, yo puedo comparar mi encuesta, datos de movilidad, como vamos a ver después, con una encuesta anterior, datos de movilidad pre-COVID, ¿vale? Si yo hago una pregunta que no tiene nada que ver con las que hacen otras instituciones, soy muy original, pero mi pregunta solo se hará una vez. Nunca se repetirá ni antes ni después porque dudo que alguien coja mi formulación, ¿vale? Bueno, pues otra cosa que podemos hacer es fijarnos en qué se ha preguntado. No hay que innovar, no, sí hay que innovar, pero hay que innovar con cabeza. Yo me fijo en qué preguntas se han hecho y digo, oye, aquí hay una pregunta no formulada. Y eso es lo que yo aporto. Preguntas que ya han hecho otros, preguntas que no han hecho otros y que yo puedo incluir, ¿vale? Bueno, pues este fue un poco el plan de lo que hicimos. Hicimos nuestro cuestionario y ¿qué se hace cuando tienes el cuestionario? El pretest o estudio piloto. Se puede considerar que la práctica con cuestionarios que vosotros estáis haciendo es una especie de estudio piloto, ¿vale? ¿Qué sacamos en el estudio piloto? Lo primero, se entienden las preguntas. Y esto es muy importante. Muchas veces hacéis las preguntas en un lenguaje que no es el de los sujetos. Es muy corto. La gente se tira allí media hora respondiendo y no queremos que dediquen tanto. O es muy largo, corto. ¿Es invasivo o es ofensivo? A mí me hicieron una encuesta diseñada por alumnos de sociología que lo primero empezaba preguntando por mi vida sexual. Directamente. ¡Plas! La primera. ¿Qué tal tu vida sexual? Joder. ¿Vale? Dice, tú no entras con los temas a saco. Tú entras con preguntas fácilmente respondibles para que la gente vaya cogiendo el ritmo y metes las preguntas más complicadas más adelante. Tampoco las haces al final del todo para que la gente se quede cortada. Luego al final metes unas preguntas para bajar, ¿vale? Este tipo de cosas, ¿cómo las sabemos? Haciendo el pretest, ¿vale? Y luego también es muy importante que probemos con sujetos similares. Si yo quiero hacer una encuesta a la tercera edad, no cojo, se la paso a José Ángel y digo, está perfecto, se la paso a mi abuela. ¿Por qué? Porque va a ser ese tipo de gente la que tiene que entender las preguntas, las opciones de respuesta, la que tiene que mantener la atención durante toda mi encuesta. Entonces buscamos sujetos parecidos a los que queramos y adaptamos nuestro lenguaje, no le imponemos nuestro lenguaje de científicos a la gente normal, ¿vale? En la medida de lo posible, sin rebajarnos demasiado, nos ponemos a un nivel que se entienda todo perfectamente. Una vez tenemos nuestro pretest, nos vamos al trabajo de campo. ¿Cómo hicimos nosotros el trabajo de campo? Lógicamente, encerrados desde casa, solo podíamos hacerlo en encuesta online, ¿vale? Y esta encuesta online, en nuestro caso, la distribuimos por redes sociales y funcionó bastante bien, ¿vale? Era la única opción posible, pero también la más barata y accesible para vosotros. No sé cómo... ¿Están haciendo encuesta online? Bueno, pues entonces ya sabéis. No hace falta que os explique esto porque lo conocéis mejor que nosotros. La cuestión es cómo conseguimos llegar más allá de nuestros contactos directos, ¿no? Y el problema, que a lo mejor estáis teniendo, es que os salga una muestra muy sesgada. ¿Qué es sesgada? Que sobre todo respondan vuestras amigas y amigos, gente de vuestra edad más o menos. Y dices, es que todos los que me responden son jóvenes, o son con alto nivel de estudios, o son todos de Granada. ¿Qué puedo hacer si mi muestra está sesgada? Pues, bueno, lo primero, intentar difundir más, intentar llegar a otra gente.
utilizo Facebook, le pido a mis padres que se lo manden a sus contactos, con lo cual de repente una generación entera de gente diferente se está sumando. Te lo pido a gente de otros lugares, de manera que los puntos de muestreo se distribuyen, ¿vale? Si tiráis de conocidos que a su vez los reenvíen, eso es una manera de abrir. La otra es arreglar en posestimación. ¿Una muestra que no sea representativa de la población se puede hacer más representativa? Sí, otorgando pesos. Los pesos básicamente es darle más volumen a las opiniones que están infrarrepresentadas socialmente. Por ejemplo, yo sé que mujeres y hombres en la sociedad española son más o menos 50 y un poco más mujeres que hombres, 50 y pico por ciento frente al 40 y tantos de hombres. Pero en las encuestas online siempre responden más mujeres porque son más amables, ¿vale? Y no solo en la nuestra, sistemáticamente hay más, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues le rebajamos el peso a unos y se lo aumentamos a otros para que el peso de las mujeres suponga el 54% de la opinión y el de los hombres el 46%. ¿Esto se puede hacer? Sí, fácilmente, ¿vale? Si se saben los procesos. Bien, pues cuando ya teníamos nuestros datos arreglados, posestimación, muestreo, etcétera, empezamos a responder preguntas, ¿vale? Todo esto era la introducción para esto otro. Aquí tenéis una investigación que hicimos que respondía a la siguiente pregunta. ¿Qué hicimos durante el confinamiento? ¿Cómo y con quién lo pasamos? Si seguís el QR encontraréis un artículo, en este caso un capítulo de libro. Y bueno, ¿por qué empezamos por aquí? Porque esto es puramente descriptivo. Hacer el cuestionario y sacar la estadística sencilla. Bien, aquí tenéis una muestra de los posibles, bueno, los posibles no, los resultados que obtuvimos. Y esto es la comparativa entre determinadas actividades, cuántas veces se hacían, ¿vale? En azul, las cosas que hacíamos a diario, en rojo, al menos 2 días a la semana, un día a la semana, algunas semanas sí y otras no, ¿vale? Y aquí tenemos las diferentes actividades. El trabajo, ¿vale? El trabajo se hacía... Cuidado, esto no es lo que hacíamos, es lo que hacíamos fuera de casa. Me he olvidado decirlo. ¿Cuántas veces salíamos por esta causa? Fijaos cómo el trabajo, solamente un 43% de la gente estaba saliendo a trabajar. Así que masivo uso del teletrabajo. Teletrabajo y teleestudios, ¿vale? Hemos metido los estudiantes aquí como una categoría de trabajadores también, porque es el puesto de trabajo, algo que tengáis otro. La gente estaba en casa para el teletrabajo y, por tanto, ¿cuáles eran los motivos por el que la gente salía más? Bueno, pues, mira que tengo esto para señalar. Vamos a aprovecharlo. Fijaos en esto. Los dioses en aquel tiempo eran los que tenían mascotas, eran los que más salían todos los días y por eso se prestaban las mascotas a los vecinos y demás. Salir a pasear la mascota fue la actividad que realmente permitió un salir cotidiano, ¿vale? ¿Qué otras actividades la gente no salía para hacer? ¿Qué es lo que realmente cambió en nuestra rutina? Fijaos en esto, la compra de suministros esenciales, por ejemplo, que es algo que hacemos cotidianamente cada día. El 47% de la gente salía un día a la semana. Guardábamos toda la compra para el día que salíamos y, bueno, ya está. Esto era la mayoría de la gente, ¿vale? Incluso menor frecuencia. La compra de suministros no esenciales, directamente hicimos acopio, papel higiénico, a saco. Y, bueno, los medicamentos exactamente igual, ir al médico, fijaos que todas estas acciones de aquí fueron postergadas. Se hacían una vez a la semana o menos. El pasear una mascota sí salías a diario y el cuidado de personas era otra de las actividades que podían hacerte salir. Aquí la frecuencia con la que sales depende menos de lo que tú quieres y más de lo que te necesitas. Por eso esta diversidad de situaciones. Igual que en el trabajo. En el trabajo no depende de lo que tú quieras, sino que si tu trabajo ha implementado teletrabajo o si eres personal esencial y tienes que ir por narices, ¿vale? Bien. Otro efecto interesante. No solo dónde íbamos, sino a qué distancia nos estábamos desplazando. Y aquí tenéis un cambio de patrones. Básicamente lo que se produjo durante el confinamiento es una revalorización de las distancias cortas. Las cosas que hago en mi casa y las cosas que hago en mi barrio, ¿vale? El trabajo esencialmente se realizaba desde el hogar. Es un cambio, es que claro, ahora a todos nos resulta más normal el teletrabajo. Pero es que antes de la COVID, pedir teletrabajo prácticamente se te reían en la mayoría de empresas. Sí, desde casa quieres trabajar. Bueno, pues en cuestión de 3 meses un cambio de mentalidad total, ¿vale? La mayoría de la gente trabajando desde casa y, sin embargo, para las actividades que implicaban salir, casi todo lo hacíamos en nuestro propio barrio. Y esto es algo importante porque la gente
En fin, en su vida cotidiana más bien va a los grandes centros comerciales en la periferia de la ciudad. Vosotros iros al Nevada a ver el árbol de Navidad más no sé cuánto del mundo y allí está toda Granada, ¿vale? Bien, pues durante el COVID, ¿no? Durante el COVID la gente evitaba esas aglomeraciones y desplazarse a estos sitios y prefería quedarse en su barrio. Y por otra parte, de nuevo vemos que la dinámica de cuidado a las personas las cuidamos por quiénes son en relación a nosotros, no por dónde estén. Y por tanto nos desplazábamos donde hiciera falta con tal de hacernos cargo de ellas, ¿vale? Todos estos datos, ya sabéis, son sacados de nuestra propia encuesta. Y aquí tenemos, veis que no son cosas complicadas, estadísticas, es estadística descriptiva, plantar los datos en un gráfico. A veces esto es necesario, ¿por qué? Pues porque esto no lo estaba diciendo nadie, ¿vale? Aquí tenéis una pregunta retrospectiva. En vez de hacer una pregunta directa, está muy bien preguntarle a la gente qué hace, con qué frecuencia, dónde va, pero ¿qué hacía antes? Entonces inventamos o metimos una serie de preguntas que eran retrospectivas para saber si hacían las cosas con menor frecuencia, igual frecuencia o mayor frecuencia. O si no hacían esa actividad, pues que lo dijeran, ¿no? Esto lo hacías con más o menos frecuencia. Por ejemplo, las actividades de ocio, ¿vale? Las actividades de ocio de tipo, que quizá empiezo por abajo, que es mejor. Cocinar, ¿vale? Pues la gente cocinaba más, claramente. Con mucha más frecuencia cocinaba. Esto es la fiebre esa de los pasteles, de los horneados, la harina, que era otro bien precioso junto al papel higiénico. Pues la gente cocinaba más. También leía más y especialmente Netflix Time. Aquí la gente básicamente se dedicó a ver muchísimas películas y series, ¿vale? Otras actividades, informarse en los medios de comunicación, también parece que hubo incremento. Otras tareas del hogar, la gente aprovechaba para hacer chapuzas y demás. ¿Qué es lo que no hacía la gente? Bueno, pues lo que la gente dejó de hacer es deporte, ¿vale? Pasados esos primeros días donde la gente se ponía ahí a hacer ahí sus cosillas y tal, la mayoría de la gente dejó de hacer ejercicio, la mayoría de la gente dejó de hacer actividades de ocio, ¿vale? Tipo más recreativo, y algunas cosas se mantuvieron más o menos muy similares, como por ejemplo las tareas de cuidado. Veis que las tareas de cuidado están muy desigualmente distribuidas. La columna más frecuente es no lo hacía antes ni lo hago. Así que, no sé vosotros, pero muchísima gente no tiene tareas de cuidado, están desigualmente repartidas, las tiene siempre la misma gente, ¿vale? Bien, pues aquí esto nos da un poco, esta es una pregunta retrospectiva. No solo me pregunta sobre el momento, sino la comparativa con antes, con lo cual en realidad es como si tuviera 2 puntos de medición. Bueno, pues esto es otra posibilidad que podemos utilizar. Otra forma de utilizar la información. ¿Habéis metido preguntas abiertas en vuestro cuestionario? No. Las preguntas abiertas tienen una cosa muy chula, que la gente se expresa con sus propios términos. Y tienen una cosa muy fea, que dan muchísimo trabajo. Durante años, lo que hacíamos con las preguntas de tipo abierto era cogernos todos los literales, o sea, las respuestas literales, y clasificarlas en categorías y subcategorías. Eso está muy bien, pero con 3.300 respuestas da un trabajo muy grande, ¿vale? ¿Qué posibilidad tenemos de hacer otra cosa? Bueno, podemos hacer análisis automático de textos. Esto lo hace un programita solo y te crea una nube de palabras con, en este caso, eran las 3 cosas que más echábamos de menos. ¿Qué es lo que más echábamos de menos? Salir, a nuestros amigos, a nuestra familia, la libertad, ver, el trabajo, hacer, poder pasear, contacto. Todas estas son las palabras, tienen un tamaño en función de las veces que salen. Esto sale automático y es en fin, una manera muy gráfica de ver los anhelos de la gente. Si hubiéramos codificado, que es darle las opciones de respuesta, no habríamos tenido esta riqueza de información, ¿vale? Pues esta es otra manera de explotar los datos, dejar respuestas abiertas y utilizar análisis automático de texto. Bien, eso con respecto a la primera pregunta. Si me estoy alargando, José, ¿voy bien? Vale. La segunda pregunta que quisimos responder. Nosotros somos gente de movilidad, ¿vale? De movilidad y de vivienda. Y siempre estamos estudiando si la gente se mueve o no se mueve. Y había una prohibición durante el confinamiento, supuestamente nadie se podía cambiar de casa. Y sin embargo, ¿alguien de aquí se cambió de casa durante el confinamiento? ¿Se mudó? Manos. Yo. ¿Fui el único? Bueno, pues esto es atípico, o a lo mejor es que no queréis confesar algo que estaba socialmente mal visto. De hecho, no paraba de haber advertencias, nadie tiene que salir de su casa, si te ha pillado fuera, te quedas ahí. Bien, a pesar de todo, la gente se movía y os lo vamos a demostrar, ¿vale?
como no se podía oficialmente, por eso ponemos eso de que es una historia casi clandestina de los cambios de vivienda. Y esto nos ha dado gran fama internacional, es mi mejor artículo, mi mejor publicación, bueno, nuestra mejor publicación, de hecho, perdón, porque de repente sacamos un dato que no tenía nadie, ¿vale? ¿Y cuál es el dato? Que 1 de cada 10 personas en España se movieron durante el confinamiento, ¿vale? 1 de cada 10 es mucho. Pues mira, ¿cómo se sabe si eso es mucho o poco? Comparando con la movilidad un año normal. Esto es la movilidad un año normal. Está por debajo del 50, ¿qué es esto? ¿50 por mí? Del 5%, no, pero es esta escala, ¿no? Yo creo que, vale, la escala esta es para la línea, perdón. Está por debajo del 10% en un año normal, ¿vale? En el año entero. En el periodo de confinamiento, fijaos la movilidad. Un 10 y pico, un 11 y pico y hasta un 12,5% durante un periodo en el que estaba fuertemente restringida la movilidad, estaba absolutamente prohibido, ¿vale? Y sin embargo la gente se movía, con todo tipo de excusas, ¿vale? Yo cuando hice ese movimiento clandestino, la verdad es que estoy confesando muchas cosas a la grabación, pero da igual. Yo llevaba una bombona de butano, una receta del médico, o sea, yo llevaba de todo para justificar que me estaba moviendo, 3 excusas diferentes. Bien, ¿por qué se movía la gente? Bueno, pues la gente se movía, a diferencia de lo que decían los medios de comunicación, esto nos movía mucho también. ¿Por qué teníamos tanto interés en responder esto? Porque los medios estaban vendiendo la historia de que todos los que se movían eran unos irresponsables, que se iban a la playa, que se iban por gusto, que se iban... Y lo que nosotros encontramos es que la gente se movía porque tenía que moverse, en muchos casos, ¿vale? Los motivos eran diversos y la comodidad, el confort, el estar más a gusto en mi casa de la playa era uno de los motivos. Los medios lo separaban como si fuera el único, pero muchísima gente se movió por cuidado de personas y muchísima gente se movió por obligación, ¿vale? O sea que realmente ese discurso de los irresponsables, nos vais a matar a todos, etcétera, etcétera, en realidad no se correspondía con esto, ¿vale? Claro, ¿por qué la gente se podía mover? Primero, porque es imposible, no hay policía para controlar a 45 millones de españoles. De hecho, la mayor parte de las multas, no sé si sabéis, al final no se pagaron o si se reclamaron, la mayor parte de las sanciones quedaron nulas porque eran difícilmente justificables desde el punto de vista legal, ¿vale? Y, sin embargo, lo que se hacía era una campaña permanente en los medios de comunicación de presión. Hubo muchísima presión social y, bueno, os acordáis todos de la figura de los policías de balcón, la gente que te echaba la bronca si te veían andando sin saber quién eras, ni de dónde venías, ni a dónde ibas, aún así te echaban la bronca. Bueno, pues estas dinámicas, ¿vale? Eran dinámicas mediáticas, pero no se correspondían con la realidad. Bien, ¿dónde se movía la gente? Bueno, pues la mayoría de la gente se fue a casa de la familia, ¿vale? A la vivienda de un pariente. Y solo una minoría se fue a su segunda vivienda. Esto es la segunda vivienda. Todos estos de la casa de la playa, tal y cual, son estos. Y en cambio la familia son estos, ¿vale? Para que veáis la diferencia entre lo que dicen los medios a partir de la información que ellos tienen y lo que puede decir la ciencia cuando sacamos datos de verdad. Otra gente se fue a la vivienda de un amigo, alguna gente le pilló fuera de casa y la movilidad era para volver a su casa, y alguna gente se fue a vivir con su pareja o a una vivienda de alquiler. Esto especialmente entre los trabajadores, digamos, que estaban muy expuestos. Muchísima gente, por ejemplo, sanitarios, se alquilaban un piso para no contagiar a su familia, ¿vale? Bueno, encima te llaman irresponsable cuando estás gastándote tu dinero con tal de evitar riesgos a tu familia. Bien, la paradoja social, digamos, la contradicción que encontramos y la que le dio cierto interés a este artículo, es que cuando tú prohíbes la movilidad cotidiana, aumenta la movilidad residencial. Si vas a tener que quedarte encerrado en tu piso, prefieres irte a un sitio donde estés más cómodo, ¿vale? Y esto ocurre porque de repente vuestro espacio, ¿vale?, se había convertido en algo diferente. Muchas veces nuestra casa es el sitio donde vamos a dormir, a pasar algunos ratos, a comer, pero no el sitio donde pasamos todo el tiempo. Mucha gente se encontró que el espacio cotidiano se había convertido en un infierno. Concretamente, el alumnado de sociología con el que yo hablaba no soportaba a sus compañeros de piso 24 horas al día, ¿vale? Y, bueno, natural, claro. Una cosa es ser compañeros para estar todo el día fuera a fiesta tal y cual, y otra cosa es tener que aguantarte en las condiciones residenciales de los pisos de Granada, ¿vale? Que de eso ya hablaremos algún día. Tenemos pendiente hacer una investigación para denunciar, en fin, la segregación residencial de los estudiantes en Granada, pero eso será en otra ocasión. Por tanto, como las casas no estaban preparadas para vivir 24 horas en ellas, la gente se movía.
Y había toda una serie de nuevos conflictos de convivencia, discusiones por el espacio, por el uso de la cuestión del ruido, el silencio, gente que tenía que teletrabajar, gente que estaba con los hijos, generaba mucha necesidad de movilidad, ¿vale? Conclusiones de todo esto. ¿Para qué nos sirve nuestra investigación? Básicamente para hablar de la importancia de la investigación social. Parece que las medidas de confinamiento se tomaban con carácter médico, ¿no? Es una decisión sanitaria que se toma con criterios de salud pública. Mal. Es una decisión social que debería tomarse con criterios sanitarios, pero también sociales. Porque si no los tienes en cuenta, se te está olvidando las reacciones de las personas. Tú puedes decir que no salga nadie, pero la gente puede salir o no. Medidas de confinamiento, el hecho de anunciarlas generó pánico y generó que la gente se moviera, ¿vale? El decir que se iba a restringir la movilidad aumentó la movilidad. Y siempre que se diga que vamos a restringir la movilidad, va a pasar esto. Si no hacemos investigación social, no nos enteramos. Esto pasa con muchísimas otras cosas, con infraestructuras, con las leyes, con la economía. Tenemos un papel muy importante en las ciencias sociales, que es darle sentido a medidas que no son sociales, son de cualquier otro tipo. Por ejemplo, si tú haces un aeropuerto que no va gente, no sirve para absolutamente nada, estás tirando el dinero. Investigación social vinculada a todos estos otros tipos. Y con esto acabo mi parte y le paso el testigo a Ángela. Sí, póntelo. Pero está grabando, se supone. Se supone que para la grabación debe tener su papel. Bueno, yo voy a contar cómo respondimos a otra pregunta, a una que surgió de la investigación de mi tesis. Creo que ya lo comenté en la otra ocasión que estuve por aquí, pero yo tenía planeado hacer un trabajo de campo sobre el espacio público de Granada en la primavera de 2020, por motivos obvios no pude hacerlo. Entonces, a la vez que teníamos en marcha la encuesta, pues nos planteamos otras maneras de poder estudiar, en este caso, el no uso del espacio público durante el confinamiento. Así que lo que hice primero es, como ha dicho Ricardo antes, ver qué se estaba comentando sobre el tema, ¿no? Porque sí que es verdad que en medios de comunicación el tema de los balcones ocupaba bastante nicho, no había noticias de hacen un bingo los vecinos de no sé dónde, o el resistiré, o los aplausos de la 8, este tipo de cosas. Entonces había atención mediática por un lado, también empezaba a haber un poco de atención desde un punto de vista más científico, pero sobre todo empezaron a salir los diarios de pandemia desde un punto de vista más etnográfico, muy subjetivo, ¿no? Escrito en primera persona. Y había pocos, por no decir ninguno, ahora ya en los últimos meses, incluso ahora en 2022, 2 años después, han seguido saliendo algunos análisis de qué es lo que pasó con los balcones, ¿no? De ese repentino uso y valorización de los balcones que de repente tuvimos, ¿no? Bueno, entonces lo que nosotros nos planteábamos era, bueno, la gente está un poco harta de que le pregunten cosas, primero por nuestra parte porque ya teníamos una encuesta en marcha, también otra compañera estaba haciendo entrevistas, ¿no? Estaba haciendo un rollo más cualitativo, entonces dijimos, bueno, ¿qué otras maneras tenemos de aproximarnos al menos a lo que está pasando con los balcones? Y pensamos que estudiar lo que se decía sobre ello en las redes sociales podía ser una buena aproximación, como ya digo. Entonces cogimos y pensamos, vale, vamos a ver lo que se está diciendo en Twitter, en el caso de España, vamos a recopilar esas publicaciones originales durante el confinamiento con la API de Twitter, que es un programita que la propia aplicación tiene, la propia red social tiene, y que con un acceso académico, es decir, con una cuenta de correo de un investigador, incluso de estudiante, yo creo que se puede conseguir el acceso académico, te permite descargarte un montón de tweets a tiempo real o del pasado, ¿vale? Ahora entraré un poco más en detalle de eso. Y bueno, las técnicas que utilizamos fue un análisis estadístico descriptivo, como el que hemos visto antes, en el caso de lo que hicimos durante el confinamiento, pero también algunas técnicas del mundo del procesamiento natural del lenguaje, ¿no? Todo eso, bueno, el topic modeling, el moldeado de temas, ¿no? Ver qué temas se están hablando en esos tweets, el análisis de componentes principales y otro tipo de técnicas. Todo esto se hizo con la ayuda del lenguaje de programación Python y en un programa que se llama Jupyter Notebook, que es una serie de cuadernos donde escribes el código, por lo tanto hay que tener un conocimiento básico de programación para algunas cosas. Vale,
Lo primero de todo, vamos a hablar un poco de Twitter como fuente de datos, ¿no? Ya digo, las ventajas de la API de Twitter es eso, te permite descargar 10 millones de tweets al mes con este acceso académico, lo cual es bastante, porque la API lo que te deja descargar sin ese acceso extra, ¿no? Es bastante menos, incluso no te deja ir mucho más atrás en el tiempo. Con el acceso académico puedes llegar hasta 2006, que si no me equivoco es cuando empezó la propia red social. Las limitaciones. Twitter en la documentación no deja muy claro qué es lo que se está descargando. Es decir, se supone que si tú pones unos criterios de búsqueda, como los que aparecen aquí, esto es la aplicación de Twitter Downloader, para esto no hace falta saber programar, ¿vale? Esto es una interfaz gráfica bastante sencilla. Tú puedes poner tu lista de condiciones, de requisitos, ¿vale? Pues que aparezca la palabra balcón, que sea en España, que el lenguaje sea español, ¿vale? Como hicimos nosotros. Y es bastante sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que te descarga eso, tú confías en que todos los resultados que tienes son todos los tweets que se publicaron. Pero Twitter no es bastante claro a ese respecto. Entonces, metodológicamente, ahí tiene una pequeña falla. Pero igualmente, como aproximación, como veremos ahora, nos sirve bastante bien. Nuestra búsqueda, como ya digo, fue en el periodo del confinamiento duro, de tweets publicados en España, en abierto, es decir, no eran de cuentas candado, de cuentas privadas, no eran retweets, no eran respuestas a otros y demás, eran solamente tweets originales. En idioma español, por tanto, las lenguas cooficiales las dejamos a un lado. ¿Por qué? Porque para el procesamiento natural del lenguaje, en estas lenguas es bastante más complicado encontrar los bancos de palabras y demás. Y solamente que contuvieran la palabra balcón o balcón, con sin tilde o singular y plural. Nos descargamos más de 10.000 tweets, ya digo, se publicaron muchísimos más tweets sobre los balcones en ese periodo en España. ¿Qué es lo que pasa? Que con los criterios que pusimos, que fueran en español y que estuvieran geolocalizados en España, que realmente se hubiesen publicado aquí y que Twitter lo detectara como tal, nos salieron solamente 10.000 tweets. Esos tweets los limpiamos de spam, de cuentas robots y este tipo de cosas, y nos quedamos, algunos tweets sin ubicación que se habían colado, y nos quedamos con 7.200 y pico para el análisis. Ese análisis empezamos a hacerlo, como ya digo, de una manera descriptiva, muy sencilla. Primero, por fecha de publicación, y bueno, vemos que aquí se produjo como un boom, ¿no? Empezamos a hablar un montón de los balcones, el día 15 de marzo, ¿no? Hasta finales de marzo, abril, y luego eso fue decayendo, fue recuperando picos que se corresponden más bien con la frecuencia de publicación normal de Twitter, que suele subir hacia jueves, viernes, fines de semana. Algunas semanas se repuntaron un poco, sobre todo hacia el final del confinamiento, cuando se anunció esa apertura, primero con horarios limitados para poder dar paseos y demás, ¿no? Porque era como el fin de los balcones. Y bueno, por franja de publicación también lleva la frecuencia normal de Twitter, que es un sitio bastante nocturno o vespertino, ¿no? A partir de las 3 se publican básicamente la mitad de todos los. Bueno, lo siguiente que hicimos, vale, ya que tenemos los tweets geolocalizados, vamos a ver dónde se ubican. En el mapa de la izquierda tenemos, ¿vale? Los colores más fríos son donde menos tweets se publican y los más rojos son donde más hay, ¿vale? Y yo lo he comparado con la población en ese mismo año, ¿vale? Con los datos del padrón que nos da el INE, pues también por provincia. Entonces vemos que algunos sitios, como por ejemplo las Islas Canarias, se ven muy claramente, algunos sitios del norte están muy interrepresentados, están mucho más azules aquí que en esta parte. Luego hay otros sitios que están sobre representados, tenemos muchos más tweets de esos lugares de los que correspondería por población. Aún así, vemos que en algunas, sobre todo en las capitales más fuertes a niveles de población, sí que se corresponde bien esta clasificación por, está hecho por cuantiles, ¿vale? Es decir, ¿no? Pues se divide toda la lista de tweets en un caso y del número de población en otro y corresponde a una clasificación por cuantiles. Entonces vemos que por ubicación necesitaríamos, como ha comentado Ricardo antes, quizás darle unos pesos a las que están más infrarrepresentadas para que esas opiniones cuenten un poco más, las que están muy sobre representadas para que cuente un poco menos, pero dado el análisis que estamos haciendo de estos datos, que es más bien textual, no nos merece mucho la pena meternos en eso, simplemente para ver que como aproximación nos sirve también a nivel de ubicación, pero que no se corresponde totalmente, al menos con la población que hay. También deberíamos dirimir un poco qué tipo de, a lo mejor es que en Canarias la gente no usa Twitter y por eso, aunque haya mucha más población,
es que no se usa y punto, ¿no? Deberíamos meter alguna cosa más si queremos profundizar un poco más en esto, pero era simplemente para que veáis también que se puede representar cartográficamente. Y bueno, la primera técnica de procesamiento natural del lenguaje como tal que usamos fue el topic modeling, el moldeado de temas. Esto es ir un paso más allá de esa nube de palabras que presentaba antes Ricardo. Cogemos esos textos, ¿vale? Esas publicaciones, esos tweets, los tokenizamos, es decir, quitamos todas las palabras, las preposiciones, los artículos, todas las palabras que no nos sirven, y los preprocesamos, es decir, nos quedamos solamente con las palabras que nos van a servir para analizar. Primero hacemos un TF-IDF, que es la frecuencia de términos, ¿vale? Es decir, cómo de frecuente es un término en relación con en cuántos documentos, en cuántos tweets aparece, ¿vale? Se hace una comparación de esa frecuencia y de la frecuencia inversa, es decir, se aparece en menos o en más documentos, más o menos tweets, y se construye una matriz, ¿vale? Con unos pesos, ¿vale? Unas puntuaciones. Con esa matriz hacemos, ¿vale? Esa es la matriz de términos ponderados, ¿vale? Y con eso generamos los temas dominantes en cada tweet, que no es el único tema, porque un tweet puede hablar de los aplausos de la 8, pero también de quién pone una bandera. Entonces, lo que hace el algoritmo es aprender a ver cuál es el tema más dominante. ¿Es fiable al 100%? Pues, si luego repasamos manualmente los tweets, en muchos casos, quizás la opinión del investigador, de la investigadora, dice, ay, pues yo este casi que lo habría clasificado manualmente en otro tema, no como tal como ha hecho el algoritmo. Pero bueno, esto como es lenguaje, o sea, es aprendizaje no supervisado, lo hace la máquina sola. Entonces tú ahí tienes un factor de decisión muy pequeñito. Lo que puedes hacer es luego decir, vale, pues esta es la limitación que tiene la técnica, que es para lo que hoy más o menos estoy aquí. Vale, los temas. ¿Qué temas detectó el algoritmo? Pues básicamente nos quedamos con 6, que son la expresión, es decir, utilizar el balcón como mecanismo de expresión, poniendo banderas, pancartas, música, gritándole a tu vecino, lo que sea, no hablando con otros, como un lugar para la expresión. La rutina, es decir, ahora veremos algunos ejemplos, pero por ejemplo, hoy toca salir a las 8:30 en vez de las 8 porque no sé qué, ¿no? Ese tipo de cosas. Hoy salgo al balcón, hoy no salgo, hoy no me apetece. Todos los días lo mismo, ¿no? Expresiones que tienen que ver con la rutina. El tema de los aplausos, ¿vale? Todas las convocatorias, toda la gente que estaba a favor, que estaba en contra, la gente que criticaba porque la gente era hipócrita, porque salía a aplaudir, etc. Tema de control social, que vemos que es el que más tweets se repite, ¿no? O que más tweets lo reconoce como central ese tema. El vecino que baja y que ha comprado pan 3 veces en el mismo día, el que no tenía perro y ahora sí, ese tipo de cosas, la gente que critica a la gente que critica a esa gente. Ir, ¿vale? Luego hay un tema que es ir a sitios, ir al balcón, pero también ir a la calle. Quiero ir a la calle, quiero ir a no sé dónde, quiero ir no sé qué. Y los anhelos, ¿vale? Que está muy relacionado también con el tema de salir, con el tema de irse, pero los anhelos es ojalá tuviera balcón, ojalá estuviera mi amiga en el piso al lado, ojalá no sé qué, ¿vale? Ahora veremos algunos ejemplos de cada uno de los temas. Por ejemplo, anhelos y aplausos, ¿vale? Los 4 primeros son de anhelos, qué suerte los que tenéis balcón, ¿no? Eso el algoritmo lo reconoce como que ojalá yo tuviera balcón. Ojalá todos mis amigos y amigas en la misma calle para hacer algo juntos, lo he cogido literal, ¿vale? O sea, 6 faltas y cosas. Para hacer algo juntos en los balcones, yo también quiero vecinos enrollados, quiero aire y no el del balcón, ¿vale? Y los aplausos, esta de crítica, luego salimos a aplaudir al balcón. Menos mal que los ingleses no toman medidas contra el virus, porque como tuviesen que salir a aplaudir a los balcones, nos íbamos a reír, ¿no? También había bastantes chanzas, ya sabéis, si conocéis Twitter un poco como es. 8 p.m. en España, hora de salir a los balcones, aplaudir, darle gracias. Este está de acuerdo y apoyando esa convocatoria. Y este de poner la lavadora, tomar el sol en el balcón, salir a aplaudir y jugar al beer pong. Este también es uno de esos casos en los que dices, vale, este habla mucho de la rutina. Sin embargo, el algoritmo lo mete como que el tema de los aplausos es más central, para que veáis un poco el tipo de clasificación que hace. Algunos ejemplos de control social. En esta cuarentena he visto vecinos en el balcón que no sabían que existían. También controlábamos de manera menos punitiva, ¿no? De menos castigadora. Es decir, pues antes no sabía que pasaba esto, o antes no sé qué, o ahora estoy vigilando al vecino de enfrente porque me ha gustado o me ha dejado de gustar.
A las 20 personas que he visto pasar por una barra de pan en esta media hora en el balcón, ¿vale? Este está claramente ejerciendo de policía de balcón, como se llamó. La desocupación y el hastío del confinamiento lleva a algunos a hacer de policía de balcón, criticando al anterior, o sea, no es que critique este tuit anterior, pero sí a la gente que ponía este tipo de cosas. Y por último, como señal, bueno, este ya es depresión, ¿vale? Este ya no es de control social. Como señal de duelo por los fallecidos, en solidaridad con familiares y amigos, pongamos en nuestros balcones un crespo negro, la bandera de España con él, ¿vale? Una de las iniciativas de expresión del balcón de cara al espacio público al resto de la gente. Por ejemplo, al final mañana no habrá encuentro del balcón, ¿vale? Pues no he quedado con eso, no voy a poder socializar a través del balcón. Podéis parar de poner tusa en los balcones, la gente que estaba un poco pesadita, y la gente que se quejaba. Eso de montar fiesta en el balcón con música, luces, bien alto, para que todos los vecinos te escuchen con la cantidad de muertos que hay, es para hacerse un Irán, ¿no? He elegido algunos tweets para que veáis que dentro del mismo tema hay muchas opiniones, ¿no? Y que el análisis textual podría ir mucho más allá. Y por último, los dos temas, el de ir, ¿vale? Hoy me he liado la manta a la cabeza, voy a invitar a mi madre a comer fuera, en el balcón. Me encanta que sea sábado y prepararme como si fuera a salir real, cuando en realidad voy a una fiesta en el balcón. Voy a montar un balcón fest con mis vecinos, a las 22 botellón desde el balcón, ese tipo de cosas. Y la rutina, que uno está bastante hastiado, la agenda del balcón me supera, yo salgo directamente al balcón para ventilar y ventilarme, es decir, que pasa de socializar y que pasa de otro tipo de cosas. Un día más de confinamiento, de nuevo un día más, rutina, me voy a escape del balcón, ¿no? Esta persona pues como que lo tiene para practicar uno de sus hobbies, que es la fotografía, que seguramente antes realizaría en otros espacios. Bueno, y por último, otra técnica que es el análisis de componentes principales, en el que cogemos estos 6 temas que nos ha detectado y lo ponemos en un eje, ¿vale?, con 2 componentes para reducir un poco la complejidad y ver cómo se relacionan entre sí esos temas en las propias publicaciones. No voy a entrar mucho más en detalle, pero bueno, para que veáis, por ejemplo, se ve un poco más el color, pero los tweets estos que están aquí como hacia arriba, que son los de los aplausos, están prácticamente distanciados, es decir, muy distanciados de los anhelos, ¿vale? Es decir, lo que está pasando, el tema del aplauso, que era algo que se hacía, que era algo presente, se distancian mucho esos tweets de los que, por ejemplo, dicen ojalá no sé qué, ¿no? Entonces esos temas no conviven, por así decirlo, de manera frecuente en los tweets. Y bueno, con esta técnica luego ya podemos entrar un poco más si tenéis preguntas, y con esto terminaríamos con 2 conclusiones. Una sobre el objetivo de esta investigación, que era decir cómo sustituimos o si sustituimos el espacio público durante el confinamiento. La respuesta es un sí, pero algunas de las acciones que hacíamos o que solemos hacer en el espacio público, ¿no?, de socializar, de estar con los amigos, de hobbies como la fotografía, como otro tipo de cosas, la expresión, la acción social, algunas se llevaron a los balcones, al menos durante la época del confinamiento, pero había otras muchas que era imposible reproducir allí, porque no tenías a tu gente cerca, porque no se puede hacer en un espacio tan reducido y por otro tipo de cuestiones. Entonces, algunas sí que se sustituyeron de alguna manera con algunas limitaciones. Y segunda conclusión, sobre la metodología, sobre las técnicas. Estudiar estas prácticas a través de lo que se dice en Twitter está limitado por 2 factores. Primero, por el propio perfil de la gente que usa la red social, porque, por ejemplo, estas opiniones pueden representar bien a grupos de edades como pueden ser las nuestras, yo creo, pero a lo mejor a gente mucho más mayor y a gente más pequeña, pues deja de representar. La gente que no tiene uso de Internet, que no está alfabetizado digitalmente, este tipo de cosas, pues tampoco representa, ¿no? Pero sí que es verdad que nos permite aproximarnos de alguna manera a esas realidades. Y también está un poco limitado por las características de la red social, como digo, ese perfil, y las técnicas de análisis. Y bueno, espero que haya gustado. Muchas gracias. Le paso el testigo a José. Toma. ¿Esto cómo se hace? Lo pongo aquí en la cabeza. No estoy acostumbrado a la fama. ¿Sí? Por fuera. Que no salga un teléfono.
Bueno, yo os voy a contar un poco cuáles fueron las dos últimas preguntas que nos hicimos, que en realidad no solo son preguntas que nos hicimos nosotros mismos, sino que también eran preguntas que estaban ahí latentes en la sociedad, en los medios de comunicación, ¿no? Estas dos preguntas se diferencian de las anteriores, sobre todo en cómo las abordamos metodológicamente. Aquí trabajamos con lo que a mí más me gusta, por su comodidad, que son los datos secundarios. Si cada vez que nos hiciéramos una pregunta en sociología tuviéramos que hacer la operación que ha contado Ricardo, de hacer una encuesta, o ponernos a recabar masivamente datos de tweets o hacer entrevistas, pues esto sería una cosa muy costosa de hacer y produciríamos investigación a un nivel muy lento. Por suerte, en nuestro país y en la mayoría de los países con economías avanzadas, existen instituciones productoras de datos que están de manera sistemática generando datos sobre determinadas cuestiones. En nuestro país, por ejemplo, tenemos el Centro de Investigaciones Sociológicas, que genera mucha investigación sobre política, pero también sobre otros temas. Tienen encuestas sobre vivienda, tienen encuestas sobre opiniones sobre incluso salud, sobre muchísimas cuestiones que os puedan interesar. Tenemos el Instituto Nacional de Estadística, que también produce y sistematiza información de determinados indicadores a un nivel nacional. Es decir, muchas veces, cuando nos hacemos preguntas los sociólogos, lo que hacemos no es coger e irnos como locos al campo a generar los datos. Seríamos un poco idiotas si no revisásemos si hay datos ya disponibles de eso. Es un acto de mera parsimonia y economía. Me he hecho esta pregunta. ¿Cómo nos sentimos durante el confinamiento? ¿Qué hago? Voy a la gente y le pregunto cómo se sintió. Les administro un cuestionario. Le hago una entrevista. Yo que soy más listo y también más parsimonioso y a la vez vago a veces, decidí mirar fuentes estadísticas. Y lo que encontré es que efectivamente había dos fuentes estadísticas, una de antes de la pandemia y otra de después, que nos permitían aproximarnos a cómo se sentía la gente durante el confinamiento. Aquí estoy tomando una decisión metodológica y conceptual importante. Diréis, esto de cómo se sintió la gente durante el confinamiento es una cuestión muy amplia. Sí, se puede operacionalizar, recordáis que hablamos de operacionalizar de diversas maneras, ¿vale? Si me estuviera viendo Eduardo Bericat, que me puede ver por internet, hablar de cómo la gente se sintió y aludir exclusivamente a la salud percibida, pues me diría, bueno, esto es muy insuficiente para aproximarse a cómo la gente se sintió. Sí, pero es la decisión que tomé en ese momento. La salud percibida es cómo la gente percibe su estado de salud, no es su estado de salud real, es el estado de salud que percibe. Aunque la investigación médica históricamente ha demostrado que está muy correlacionado. Normalmente quien está mal se siente mal y quien está bien se siente bien. Normalmente, pero no siempre. Para analizarlo, cómo el estado de salud cambió durante el confinamiento, lo que hice fue buscar unos datos de antes del confinamiento, una encuesta que sistemáticamente se hace año tras año, que es la encuesta de condiciones de vida, que la publica el Instituto Nacional de Estadística y pregunta a la gente cómo percibe su estado de salud, y otra durante el confinamiento, que fue la encuesta social que hizo el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía en 2020. Las dos preguntaban por lo mismo. De ahí lo que ha dicho Ricardo, lo importante de que incluso cuando hacemos nosotros nuestros propios cuestionarios, tomemos preguntas que hacen las instituciones oficiales. ¿Por qué? Porque así se puede hacer comparativa. Estas encuestas las han producido instituciones diferentes, pero meten a determinados tipos de preguntas, en este caso la salud percibida, la preguntan de la misma manera. Y por eso pudimos hacer esta comparativa y analizar cómo afectó el confinamiento a cómo la gente se sentía. Nos hicimos sobre esta cuestión más grande tres preguntas más pequeñas, ¿no? Lo primero es cómo afectó el confinamiento a la salud percibida. Lo segundo, lógicamente, estamos en sociología, hemos estudiado el tema de estratificación aquí en esta clase, los procesos sociales, las ideas y también los estados de salud no afectan igual a todas las personas. Unos se sentirán mejor y otros se sentirán peor, como bien dijo Ricardo en Telecinco. ¿Quién se sintió mejor? ¿Quién mejoró su salud? ¿Quién la empeoró? Y por último, hicimos una serie de modelos de regresión para ver qué hábitos hacían que nos sintiéramos mejor o peor, qué prácticas y qué situaciones sobrevenidas del confinamiento afectaban al estado de salud. Y aquí pudimos analizar también la salud física, lo que sería la salud global, pero también la salud mental, es decir, la salud percibida
física y la salud percibida mental, porque en realidad tienen explicaciones diferentes. Normalmente se tiende a decir que la salud mental es peor mucho, tal. Sobre las técnicas de análisis de datos, pues básicamente lo que hicimos fue comparar las dos encuestas. Primero de una manera descriptiva, simplemente cogimos la descripción de una pregunta, la de salud percibida en la encuesta del 19 y en la del 20, y comparamos cómo eran los resultados, a ver si la gente estaba mejor o peor. También comparamos los perfiles de la gente y desarrollamos una serie de modelos de regresión. ¿Explico qué es un modelo de regresión? Después lo hablamos, ¿vale? Ya lo intenté en una clase anterior. Para ver cómo determinados hábitos, prácticas y situaciones sobrevenidas durante el confinamiento afectaban de manera positiva o negativa a la salud percibida. La primera pregunta que nos hicimos, ¿cómo nos afectó el confinamiento? Pues normalmente cuando hago esta pregunta, no os estoy dejando de interactuar, lo siento, la gente suele decir que mal. Pues eso no es lo que reflejó la salud percibida. De hecho, si veis la situación prepandemia, cómo se sentía la gente antes de la pandemia, el 19 en la barrita azul, y la naranja es cómo se sentía en el confinamiento. Lo que crece muchísimo es la gente que se siente muy bien. Es decir, la gente se sintió mejor durante el confinamiento. ¿Cómo puede ser esto? Esto es lo que algunos autores llaman la paradoja del ojo del huracán, que consiste en que cuando estamos en un entorno en el que todo es muerte, infección, virus, y nosotros no estamos afectados por eso, pues tendemos a autovalorarnos positivamente, incluso mucho mejor de lo que realmente estamos. Bueno, yo no estoy muerto ni estoy en la UCI, así que estoy bien, estoy muy bien. ¿No? Esto es importante, ¿por qué? Porque lo que demuestra es que en situaciones extremas como esta, la salud percibida deja de ser un indicador de la salud de la población. Esto es algo que la medicina y los epidemiólogos pues tienen muy en cuenta, cómo percibe la salud la población. Pues en situaciones de confinamiento ese indicador deja de servir. No me creo que la mayoría de la gente estuviera bien o muy bien. ¿Quién se sintió mejor? ¿Quién se sintió peor? Pues lo que encontramos analizando los perfiles básicamente fue que aquellos que peor estaban se sentían mejor. Y aquellos que mejor estaban, tradicionalmente, se sentían peor. Aquí os pongo el ejemplo de por grupos de edades. Cómo cambió el porcentaje de personas que se sentían bien o muy bien. Si os fijáis, los que empiezan a sentirse peor, ¿quiénes son? ¿Los mayores? ¿Cómo podría pensarse? No. Son los más jóvenes. A los más jóvenes les afectó, aquí yo me puedo meter en nos afectó, yo estaba ahí en el grupo de 30 todavía. Nos afectó negativamente a nuestra salud percibida la pandemia. Sin embargo, fijaos, conforme mayores eran las personas, mejor se sentían. Más crecía el porcentaje de aquellos que se sentían bien o muy bien. Esto quizás contraviene algunos discursos que se han ido trasladando, aunque claro, el indicador que estamos tomando es limitado, es la salud percibida, no es el estado emocional, ¿vale? También, aunque aquí no lo he puesto, aquellos que tenían enfermedades crónicas fueron los que más mejoraron su estado de salud. Es decir, los que estaban peor tradicionalmente fueron los que mejor se sintieron en una situación de pandemia. ¿Y qué hábitos y características nos hacían sentirnos mejor? Pues podríamos pensar, y yo lo pensaba, y por eso lo metí en mis modelos de regresión, que la vivienda afectaba mucho, ¿no? Lógicamente, Ricardo lo ha dicho antes, la gente se movía, pues básicamente no está en una vivienda donde o no tenía una buena relación de convivencia con las personas, o no tenía unas condiciones residenciales adecuadas, porque era pequeña, porque tenía poca luz. Pero la realidad es que no parecía tener un efecto claro sobre la salud, la salud percibida de la población. O sea, que la vivienda no importa en este caso. Importa un poco en la salud mental. La falta de luz natural o el vivir en espacios rurales hacía que empeorara tu percepción de la salud. Pero estos son indicadores que, revisando la literatura, operan también en una situación de normalidad. O sea, que la vivienda no afectó a la salud percibida durante el confinamiento. Por lo menos nuestros modelos y nuestros datos nos dicen eso. ¿Qué sí afectó? El cambio de hábitos. Y por esto nos ha sacado la COPE y marca.
Los que dormían más, los que hacían más ejercicio y los que leían más tenían una mejor salud general, pero sobre todo una mejor salud mental. Es decir, que esos hábitos, que en esa sarta de actividades, que era una suerte de sermón que nos soltaban los telediarios durante el confinamiento, tenéis que leer, tenéis que hacer ejercicio, pues parece que sí tenían un efecto positivo en la salud de las personas, en nuestro estado físico y también mental. ¿Vale? El contagio de personas cercanas, los problemas económicos sobrevenidos a la pandemia, los problemas de convivencia, también estas situaciones sobrevenidas contribuyeron a un empeoramiento de la salud mental percibida, en este caso, de las personas. Ahí tenéis los resultados publicados, lo hemos publicado en la Revista Española de Sociología y, como os he dicho, pues bueno, desde que hacemos notas de prensa, pues se ve que las cosas tienen cierta acogida en los medios. Aunque claro, los medios cogen la parte que les gusta. Por ejemplo, Marca sacó lo del deporte, que era una sola variable de las 20 o 30 que había metido en el modelo, ¿no? Pero bueno, gracias, Marca. La otra pregunta que nos hicimos estaba relacionada con una pregunta muy mediática. No sé si os acordáis, pero durante el confinamiento y los meses después, los medios de comunicación empezaron a decir: el COVID parece que es la salvación de la España vaciada. La gente se está yendo a los pueblos, ¿no? Se están vaciando las ciudades. Las ciudades son ahora un foco de infección, hay mucha población, el virus se expande con más rapidez, la gente prefiere irse a entornos rurales, ¿no? Ahí tenéis algunos titulares. Pues esto, ¿verdad? Pues teníamos que contrastarlo. ¿Y cómo lo contrastamos? Con datos. ¿Qué datos utilizamos? En nuestro país, el INE publica de manera periódica y actualizada una estadística, se llama la estadística de variaciones residenciales. ¿Qué es esto de la estadística de variaciones residenciales? Pues es una estadística derivada del padrón. El padrón sí sabéis lo que es, ¿no? Aunque la mayoría no estáis empadronados donde vivís, por lo menos los que estáis desplazados para estudiar, ¿verdad? El padrón es el registro de habitantes de un municipio, ¿vale? Lo que pasa es que en nuestro país no es obligatorio, tienes que ir tú voluntariamente a empadronarte. Yo me empadroné por primera vez después de 20 años. ¿De 20? 32. Este año. O sea que a veces esa fuente tiene ciertos sesgos, ¿vale? Tenemos que tener muy en cuenta los sesgos de la fuente. No todo el mundo está aquí bien representado. Pero esta estadística lo que nos indica es básicamente las altas y bajas padronales, es decir, quién se registra en un municipio y quién se da de baja de ese municipio, que se puede tomar como un indicador de quién se va a vivir al municipio y quién se larga del municipio, ¿vale? Con esta fuente lo que hicimos fue construir una base de datos para todos los municipios, una matriz en la que cada fila es un municipio, en la que calculamos un indicador principal, lo que se llama la tasa de migración neta. Esto es el saldo residencial, es decir, la gente que se va a vivir al municipio, que se da de alta, menos la gente que se va, y ese saldo puede ser positivo, si va más gente que la que se larga, o negativo, si se larga más gente que la que viene, ¿no? Entre la población media. Esto lo hicimos, esta tasa se calcula así, para controlar un poco por el tamaño del municipio, porque lógicamente municipios con mucha población van a tener un saldo más grande, van a tener más entrada y también más salida, y municipios más pequeños van a tener saldos más pequeños. Si lo dividimos, conseguimos contrarrestar ese efecto. Y lo multiplicamos por 1000, porque son números muy pequeños, entonces lo expresamos en tantos por 1000 para que salga un número más legible y no con muchos decimales, ¿vale? Un 0, en definitiva, este indicador lo que nos indica es para cada municipio, si es positivo, es que el municipio atrae población. Si es negativo, es que el municipio está expulsando población. Entonces, lo que hicimos es calcularlo para dos momentos. Primero, para el periodo prepandemia, desde 2011 hasta 2019. ¿Qué municipios atraían o repelían población antes de la pandemia? Y después para el periodo de pandemia, 2021, que son los datos más recientes. Todavía los del 22 no están disponibles. ¿Qué municipios atraen o repelen población durante la pandemia? ¿Ha cambiado? ¿Se repitió? ¡No! No, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Vale, Alicia, edita esto. Dale al play. Vale.
¿Qué es lo que hicimos? Pues básicamente construir dos matrices, una antes de la pandemia y otra durante la pandemia, para ver si había cambiado los municipios que atraían o repelían población. Estas matrices se pueden unir a una capa de representación espacial, se pueden hacer mapas. Y este es el mapa de ese indicador que os he dicho. Esto es antes de la pandemia y esto es después, durante la pandemia, del 11 al 19, del 20 al 21. Los colores verdes indican los municipios que ganan población, que atraen población, y los colores rojos, rojizos, indican los municipios que pierden población. Fijaos antes de la pandemia. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que gana población? Básicamente, las áreas metropolitanas, las ciudades, fijaos. El manchurrón verde ese que hay en el centro en Madrid, que es un agujero negro que está absorbiendo todo su alrededor, ¿no? Que está en rojo. Esto es lo que llaman la España vaciada. Yo lo prefiero llamar la España vacía, como hacía Joaquín. Barcelona, Sevilla y todo el interior despoblándose. ¿Qué pasa durante la pandemia? La situación se invierte. El núcleo de Madrid, que es esto que está aquí, se vuelve rojo de repente y empieza a esparcirse un manchurrón verde. Por tanto, podríamos decir que, como decían los medios, se estaba produciendo una vuelta a lo rural. Visto así, parece que sí. Pero el problema es que no estamos aquí teniendo un debate interesante sobre qué es lo rural. Un debate conceptual y metodológico sobre qué municipios son rurales y qué municipios son urbanos. ¿Estaba creciendo lo rural o se estaban expandiendo esa urbe, ese agujero negro, como he llamado a Madrid, más allá de sus límites tradicionales? Para saberlo, lo que hicimos fue clasificar los municipios según la distancia a los núcleos urbanos. Aquí tenéis, por numeritos, todos los núcleos urbanos, cabeceras de área metropolitana que hay en España. Y calculamos la zona de commuting. ¿Esto qué es? Pues el tiempo que se tarda desde cada municipio en llegar al núcleo urbano más cercano. El tiempo en términos de desplazamiento. ¿Cómo hicimos eso? Eso lo hizo un compañero de la Universidad de Ámsterdam, Rowan Arundel, utilizando una técnica de análisis espacial que se llama análisis de redes. Lo que hizo fue básicamente insertarle al mapa la red de autovías y la red de ferrocarril y calcular el tiempo que se tardaría desde un punto central de cada municipio hasta la ciudad más cercana. Cuánto tiempo se tardaría en llegar. Y así construimos tres coronas. Lo que sería la corona cercana a los núcleos urbanos, aquellos municipios que están a menos de 45 minutos, que es el umbral que normalmente muchas instituciones públicas toman para definir el área metropolitana, los desplazamientos a menos de 45 minutos del núcleo urbano, se puede considerar que es parte de la ciudad. Aquellos municipios que están entre 45 y 90 minutos, ahí cogimos el umbral de un partido de fútbol. Si sales y te pierdes el partido de fútbol, los 90 minutos, pues entonces estás muy lejos, porque no llegas a ver el fútbol. Y aquellos que están a 90 minutos, a más de una hora y media, que eso ya, pues esto, que aquí lo llamamos remoto, que son esas manchas rojas, es lo que realmente puede ser lo rural, porque el resto son distancias más o menos salvables y que alguien que tiene que trabajar en el núcleo urbano se puede permitir seguir viviendo en ese municipio, ¿no? Teniendo en cuenta esto, realmente se produjo una vuelta a lo rural. Lo rural sería aquello que está más lejano, más remoto, a más de 90 minutos. Si os fijáis con la pandemia, esta línea indica a aquellos que crecen o decrecen, ¿vale? Es el cero. Con la pandemia, lo rural siempre había decrecido y de repente en 2020, ¡pum! Es cierto que sí que crece. Pero lo que crece sobre todo, lo azul son las ciudades, ¿vale? Veis que decrecen mucho en 2020. La gente se va a los pueblos, pero se va sobre todo a la zona cercana de la ciudad, a la zona que está a menos de 45 minutos, y a la zona que está entre 45 y 90 minutos. Sin embargo, en el año 21 lo rural pues vuelve a su dinámica, que es perder población. Nadie quiere vivir normalmente a más de 90 minutos de la ciudad. Por lo menos no es una opción mayoritaria. Lo rural sigue perdiendo población. Esto que hayamos visto es, como dijeron unos investigadores de la Universidad del Centro de Estudios Demográficos de Barcelona, pues un breve respiro para lo rural. Pero realmente lo rural sigue perdiendo.
¿Qué es lo que está realmente pasando? Pues que la ciudad se está expandiendo más allá de sus límites convencionales. La gente no se está yendo a lo rural, está optando por hacer commuting más largo con tal de vivir en zonas quizá algo más distantes. Quizá en tu pueblo, Fernando, en Durca, en pueblos más lejanos, ¿vale? Aunque esta dinámica es más propia de grandes ciudades y no tanto de nuestras ciudades más medias, ¿no? Por tanto, el COVID no ha supuesto una vuelta al rural, solo supuso un breve respiro, y lo que sí que ha supuesto es una expansión de la ciudad, de ese agujero negro a límites más distantes, un proceso de urbanización más generalizado. Ahí tenéis parte de los resultados publicados. Estamos todavía trabajando en poder publicar bien esto, ¿vale? Hay más cosas, pero no quiero comerme más tiempo. En el informe España publiqué parte de estos resultados, así que ahí tenéis el código QR, si os interesa escanearlo. Y ahora sí, eso es todo, amigos. Muchísimas gracias por vuestra atención. A los que estáis detrás de la pantalla también.